Uno de los apartados en los que Writer se desmarca de una forma sobresaliente sobre sus competidores es en las facilidades de las tablas de Writer para trabajar con datos numéricos y efectuar cálculos. En este vídeo mostramos cómo podemos aplicar formatos numéricos a todo tipo de valores contenidos en una tabla y cómo podemos efectuar cálculos en ella e incluso con datos de otras tablas. En este documento de ejemplo simulamos un modelo de factura que contiene dos tablas. La primera tabla, cuerpo factura, hemos introducido los nombres de unos productos, unas unidades y unos precios. La otra tabla, pie factura, representa el pie de la factura donde se calcularán los totales y la cuota impositiva del IVA. Cuando las tablas de Writer debamos trabajar con números, será importante activar el reconocimiento de los mismos. Eso se puede hacer desde el propio menú tabla, activando la opción reconocimiento de número. Para mayor seguridad y alguna opción adicional, podemos abrir el diálogo de opciones de LibreOffice desde el menú herramientas. En el diálogo de opciones expandimos el apartado dedicado a LibreOffice Writer y dentro de él seleccionamos la opción tabla. El apartado superior derecho de esta ficha se refiere a entrada en tablas y dispone de tres casillas de verificación. La primera, reconocer los números, es la misma que podemos encontrar en el menú tabla. Dependiendo de la primera, hay también una opción reconocer los formatos numéricos. Esta opción permitirá que aunque introduzcamos números con separadores de miles o decimales o símbolos monetarios, la tabla los sabrá reconocer como tales. También hay la casilla alineación, que facilitará que los números entrados en una celda se alineen automáticamente a la derecha. Aceptadas estas opciones, veamos cómo aplicar formato de número a las celdas. La tercera columna de nuestra tabla de cuerpo factura son precios. Vamos a hacer que se muestren con formato de euros. Simplemente seleccionamos todas las celdas de la columna precio y desde el menú tabla o desde el menú contextual seleccionamos formato numérico. En el diálogo formato de número podemos seleccionar cualquier clase de formato desde la lista de categorías. Seleccionamos moneda. En la lista de formato podemos especificar el símbolo monetario o si los negativos se han de mostrar en color rojo o con o sin decimales o con un formato alternativo como los códigos bancarios en euros. En cualquier caso, una vista previa a la derecha mostrará el formato seleccionado. Más abajo, unas casillas también permiten establecer los mismos atributos y además se mostrará un relleno de ceros por la izquierda. Aceptamos la primera opción que ya viene predefinida y ya vemos que los números se están mostrando con el símbolo del euro. La cuarta columna, correspondiente al importe, está pendiente de calcular. Va a ser muy fácil hacer el cálculo en la propia tabla. Nos situamos en la primera celda bajo importe. Pulsamos la tecla de función F2 y se muestra una barra de fórmulas como si estuviéramos en una hoja de cálculo. Seleccionamos la celda de las unidades del primer producto y la celda donde escribimos la fórmula establece una fórmula igual a B2. Al igual que las hojas de cálculo, la referencia a las columnas se establece con una letra de columna. La primera columna es la A, la segunda es la B y así sucesivamente. Y las referencias a filas son números, fila 1, fila 2, fila 3. La única diferencia en las tablas de Writer es que estas referencias se encuentran en triángulos, los símbolos de menor que y mayor que.
A continuación escribimos el operador de multiplicación, que es el asterisco, y seguidamente seleccionamos el precio. Ya está nuestra fórmula construida, igual a B2 multiplicado por C2. Para introducirla podemos pulsar sobre el botón Aplicar de la barra de fórmulas o simplemente pulsar Intro. Podemos comprobar que el cálculo se ha efectuado y el resultado se alineó automáticamente a la derecha. Los cálculos efectuados en tablas de Brighter se actualizan automáticamente. Si en vez de 25 unidades escribimos 32, al salir de la celda ya se ha actualizado el importe. Cuando apuntamos encima de una celda con un cálculo, la fórmula se muestra en una etiqueta emergente. Podemos copiar esta fórmula para el resto de los productos, pero debemos tener bien presente que para hacerlo habrá que seleccionar la celda completa. Seleccionamos la celda desde el botón Celda de la barra de herramientas de tabla, copiamos desde el menú contextual, seleccionamos el resto de las celdas de la columna y pegamos desde el menú contextual. Podemos comprobar que la fórmula se ha copiado mediante referencia relativa y si en la primera celda mostraba B2 multiplicado por C2, en la siguiente está multiplicando B3 por C3, en la otra B4 por C4 y así sucesivamente. Nos hemos reservado la última celda para sumar los importes. Nos situamos en la celda y pulsamos la tecla de igual. De la misma manera que F2, escribir igual, abrirá la barra de fórmulas. No es preciso escribir la fórmula como la suma de todos y cada uno de los operadores, porque también en Brighter disponemos de funciones de cálculo. Pulsamos sobre el símbolo funciones y seleccionamos la suma. En la barra de fórmulas se ha escrito la igual sum. Los nombres de las funciones en cálculos dentro de las tablas de Brighter no están traducidos, mostrándose en inglés. Seguidamente, seleccionamos toda la columna con los importes. Y la fórmula ha quedado como sum de 2 puntos de 7, especificando el intervalo de celdas con la misma notación que Calc, aunque entre ángulos. Aplicamos la fórmula y ahí tenemos el total. Falta aplicar el formato. Seleccionamos todas las celdas de importe, incluido el total, y desde el menú contextual seleccionamos formato numérico. Seleccionamos el formato de euros, con 2 decimales, aceptamos. Si cambiamos cualquier cantidad de precio o unidades, toda la tabla se recalculará al salir de la celda. Otra característica muy llamativa de los cálculos en tablas es que podemos hacer referencia a otras tablas. En la tabla del pie de factura hemos de repescar la suma de todos los importes de la tabla anterior. Nos situamos en la celda, pulsamos F2 y hacemos clic en la celda que contiene el total de la primera tabla. La fórmula se está escribiendo haciendo referencia a la celda D8 de la tabla cuerpo factura. Introducimos la fórmula con el botón aplicar y seguimos completando las celdas restantes. En porcentaje de IVA vamos a escribir 21%. En cuota IVA vamos a escribir una fórmula que multiplique el total importe por el porcentaje de IVA. Escribimos igual, seleccionamos la celda con total importe, escribimos el operador asterisco y seleccionamos la celda del IVA. La fórmula muestra igual a B1 multiplicado por B2. Para el importe del total factura,
simplemente sumaremos el total importe con la cuota de IVA. Escribimos igual, total importe multiplicado, sumado con cuota de IVA. La fórmula en este caso es B1 más B3. Damos formato de euro a toda la columna. Y a la columna a la celda del porcentaje de IVA le aplicamos un formato de porcentaje. Y ya tenemos completado nuestro modelo de factura. Sería muy fácil, por error, eliminar el contenido de algunas de las celdas que contienen cálculos, pero Writer ha pensado en eso y pone a nuestra disposición una protección para ello. En la tabla Cuerpo Factura seleccionamos todas las celdas de la columna Importe. Y en el menú Tabla seleccionamos Proteger celda. Ahora comprobaremos que al intentar escribir en una de las celdas protegidas, se nos muestra una advertencia informando de que el contenido es de solo lectura y no se puede modificar. De la misma manera, pasamos a proteger la segunda columna de la tabla Pie Factura. Seleccionamos y desde Tabla escogemos Proteger celda. Y ya tenemos un modelo de factura perfectamente viable. Podemos añadir datos para cualquier nuevo producto. Y automáticamente toda la tabla se está recalculando. Aquí ha pasado un problema. Sí, no había aplicado el formato de números, aquí, de euros. Bueno. Aplico formato de moneda. Ahora ya funciona. Lo importante es esto. No podemos suprimir las celdas que hemos protegido, no podemos modificarlas y los cálculos se actualizan totalmente. Y aquí finalizamos este periplo por el mundo de las tablas de Writer. Creemos que os habrá llamado poderosamente la atención esta última facilidad que hemos encontrado para crear cálculos en tablas de Writer. Muchas gracias por vuestro interés.